Bueno, continuando con esta serie de mensajes acerca del amor puro, en el primer tema hablamos de la diferencia entre lo que nosotros consideramos amor y lo que realmente Dios es en amor. Si quieres puedes ver el primer mensaje donde aclaro esto, pero voy a compartir el versículo central que está en primera de Juan 4:8, que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que me gusta de esto es que dice: el que no ama no conoce. Quiere decir que podemos llegar a conocer a Dios si descubrimos el amor que Dios refleja. Quería iniciar este tema con esta ilustración. Si yo te digo de repente, ¿verdad? Yo me encuentro escondido en una troca. Entonces lo que significa es que si tú quieres descubrir dónde estoy, tienes que descubrir en qué troca estoy. Y si descubres la troca en la que estoy, me descubres a mí. Y esto es prácticamente lo que Dios nos permitió cuando dice Dios es amor. Significa que si tú descubres qué es el amor que Dios dice que es, no solamente descubres el amor, descubres a Dios mismo. Y esto es algo que me ha emocionado mucho. Esto es algo que creo que eso fue lo que Dios me dio a entender con esta serie de mensajes. Que literalmente podemos llegar a conocer a Dios si descubrimos el amor que Él se nos ha dado a conocer. No el que nosotros pensamos, sino literalmente el que Él se ha dado a conocer y a reflejar. Y hoy vamos a tocar este primer punto. El tema le puse: dar a otros te hará encontrarte con Dios. Juan 3:16 dice lo siguiente, dice que de tal manera, o fue tan grande el amor que Dios tuvo al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La primera clave está en esto, que el amor de Dios puro se refleja en dar. Ahora dirás tú, ¿me estás diciendo que tengo que dar a otros? Tengo que, ¿cómo que dar? Y no te voy a mentir, pero eso es literalmente lo que nos refleja el amor de Dios. Quiere decir que cuando tú das a alguien, cuando tú ayudas en tu iglesia, das tu tiempo, das tu servicio, cuando tú ves a un necesitado y das esa ayuda, cuando ves a un enfermo y lo ayudas, cuando ves prácticamente cualquier cosa que involucre dar, estás reflejando el amor literal de Dios y eso mismo te va a reflejar a Dios. Ahora te voy a dar un ejemplo que encontré en Mateo 35. A mí este ejemplo me hizo ponerme de pie y me hizo emocionarme mucho. Fíjate lo que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿Cuándo te vimos que necesitabas ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, en otras versiones dice, aún por el más insignificante, lo hicieron por mí. ¿Sabes? En este ejemplo se puede entender que es prácticamente, cuando dice justos, es la gente que va a vivir, o sea, es como los que van a ir al cielo prácticamente. Y antes, en esta historia nos dice que el rey, o sea, hablando de Dios, les dice: yo estaba sediento y ustedes me dieron de beber. Fíjate bien esto, que Dios mismo se está poniendo como la persona a la que ellos dieron. Yo estaba en la cárcel y ustedes fueron a visitarme. Yo estaba enfermo y fueron a visitarme. Necesitaba dónde quedarme y ustedes me dieron alojamiento. Y ellos dicen: a ver, Dios, se siente muy bonito lo que dices, pero literalmente nunca hemos hecho eso por ti. Pero Dios les dice: cuando ustedes lo hacen por cualquier persona, aún por el más insignificante, por el que nadie conoce, el que nadie ha visto, dice, lo están haciendo por mí. Y sabes una cosa, esto es lo increíble, que lo voy a tener que volver a repetir. El amor de Dios nos acerca a Dios.
Y la primera clave que estamos viendo aquí es que el amor de Dios se refleja en dar. Quiere decir que cuando tú das, reflejas a Dios. Te encuentras con Dios. Y aquí es literalmente lo que Dios dice. Cuando tú diste a alguien que necesitaba comida, cuando diste agua, visitaste, la acción que hiciste de dar reflejó mi amor y de tal manera me refleja a mí, hablando Dios mismo. Eso es increíble. En uno de los primeros devocionales hablaba un versículo en Salmos que dice que cuando tú das a un pobre es como si le prestaras a Dios. Cuando tú das es como si le prestaras a Dios. Cuando tú das, estás reflejando el amor de Dios y de tal manera estás reflejando a Dios. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar en esto. Quiere decir que tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios al momento de dar. Es lo que Dios mismo dice. Cuando tú das, te encuentras conmigo. Entonces yo decía, porque yo muchas veces he esperado que Dios ponga en mi corazón el hecho de ayudar a alguien, el hecho de, no sé, de hacer algo por alguien. Si alguien ocupa ayuda en la iglesia, si alguien ocupa ayuda, es como que Dios debería, es como que espero que Dios me ponga el sentir y no para hacerlo. Pero aquí creo que es una manera de nosotros mismos decir, Dios, yo no sé si me pones el sentir, pero si es algo que puedo ayudar, lo voy a hacer, porque yo me quiero encontrar contigo. Y sabes, este tema no lo hice con la intención de hablar de diezmos u ofrendas, pero entendí que cuando dicen Malaquías, me puedes probar en esto, que si tú das tu ofrenda, cuando tú diezmas, cuando tú das al Señor, cuando tú das a Dios, dice Dios mismo, me puedes probar en esto. Y ahora entiendo por qué. Porque la naturaleza del amor de Dios se reflejó en dar. Quiere decir que cuando tú reflejas esa naturaleza de amor, estás reflejando a Dios mismo. Y por eso Dios mismo dice, puedes probarme en esto. Porque Dios no puede ir contra su naturaleza. Si Dios es amor, Él no puede ser enojo, Él no puede ser rencor. Todo lo que hace va a ser basado en el amor que Él es. Entonces dice, cuando tú das, estás reflejando mi amor, puedes probarme, puedes estar seguro que yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré abundancia sobre tu vida, detendré la boca del enemigo, o sea, te cuidará de enfermedades. Dice Dios, te protegeré. ¿Y sabes una cosa? Eso mismo lo veíamos en la vida de Job, que Job estaba cercado en una protección de Dios, donde Satanás mismo le dijo a Dios, es que Job, yo no puedo tocar a Job porque tú lo tienes cercado en tu bendición. Y fue un ejemplo que nos dio a entender, porque Job era alguien que daba a Dios, daba sacrificios, daba a Dios día tras día, tenía esa costumbre de siempre dar a Dios, siempre dar a Dios lo que tenía de sus ganados. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Cuando tú aprendes a dar de corazón, vas a descubrir lo que es Dios mismo. Y tenemos esa grandísima oportunidad de poder encontrarnos con Dios cuando damos a otros. ¡Wow! A mí este primer tema me emocionó mucho. Me emocionó mucho. ¿Sabes que una cosa quiere decir que cuando te sientas solo, agüitado, sin ganas, puedes dar a alguien, puedes ayudar a alguien y vas a darte cuenta que en ese momento, aunque no era la ocasión perfecta para ayudar a otros, porque tú necesitabas ayuda, al momento de que tú ayudas, das a otros, te encuentras con Dios. Y Dios te va a ayudar, te va a salir. Tengo un testimonio de eso, que ahorita ya lo haría muy largo este video, pero en un momento difícil, en un momento duro de mi vida, donde estaba en depresión, un pastor me pidió una ofrenda. Y yo me acuerdo que le dije, Dios, es lo último que quiero hacer ahorita. Yo no quiero dar una ofrenda, ahorita me siento yo deprimido. Pero el pastor me dijo, mira, si das la ofrenda, escribe peticiones. Y yo me acuerdo que en esas peticiones escribí, no, Dios, ya no me quiero sentir deprimido. Escribí muchas peticiones, como 6. Di la ofrenda
Y en los siguientes días se me fue la depresión. Empecé a ver los milagros que puse en las peticiones. Y sabes una cosa, hoy entiendo que era por la acción de dar, aún en los momentos difíciles que te llegas a encontrar con Dios. Así que si de repente este es algo que de repente alguien necesitaba escuchar, porque bueno, se tocó de muchas maneras, se puede ver el dar. Así que yo te animo, si tú eres alguien que de repente no diezma, no ofrenda, pues puedes tener la seguridad que Dios literalmente te dice aquí, si tú das, olvídate, te vas a encontrar conmigo. Si eres alguien que sirve en la iglesia y ha pensado en salirse, sabes que Dios te dice, no pares de servir. Todo lo que tú haces, aún por el más pequeño, aún por lo más insignificante que parezca que puedes servir en la iglesia, en una casa hogar, con un asilo, con lo que sea, aunque parezca lo más insignificante, dice Dios, por cuanto lo haces por ellos, dice Dios, lo haces por mí.